Buenas noches, mi nombre es Joaquín Emilio Gutiérrez Gómez, pertenezco al grupo número 89 del curso Psicología Política. En este momento estoy con los compañeros en un conversatorio. Ellos son John Faber López, Erika María Alzate, Jenny Viviana López, John Alejandro Botero. Vamos en la fase 2, apropiación epistémica. Y vamos a hablar sobre una pregunta muy importante que surgió. ¿Qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Vamos a empezar con el compañerito John Faber. Buenas noches para todos. Sí, el tema de la política en Colombia es un tema complejo y extenso. Sí, podemos empezar decir que la política en Colombia se ve ligada directamente a temas sociales y culturales. La psicología está compenetrada con estos tres temas como la política, los movimientos sociales y la generación cultural de los entornos donde se habita. Esto engloba nuestra casa, nuestras amistades, nuestros centros educativos, nuestra participación social, entre otros factores. Colombia es un país que lleva más de medio siglo en conflicto armado, donde se ha vivido la violencia con sevicia, miles de muertes a causas de guerras absurdas, donde nos hemos visto afectados todos, pues hemos visto como niños ya pertenecen a filas armadas, jóvenes toman las decisiones de pertenecer a estos grupos por culpa de la desesperanza social, ya que los gobiernos y las políticas cubren pocas necesidades básicas, como la educación, la buena salud y las oportunidades de trabajo necesarias para subsistir de manera más flexible a buenas oportunidades sociales. La psicología política es el poder intermediario para que se trate de tener más conciencia social. Las personas deben de tener una orientación específica de lo que es la psicología política, tener intereses por una educación superior, generar desde la política estrategias de empleos dignos con sueldos esperanzadores, buenas acciones grupales con temas psicosociales específicos con pro de mejorar una psicología política, que pueda elaborar una cultura política que emane paz y oportunidades sociales a las personas colombianas. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo pienso que puede aportar mucho y de diferentes maneras, ya que la psicología política influye a la cultura política de nuestro país por medio de los diferentes procesos psicológicos, por medio de la percepción, la motivación, lo cognitivo, la socialización, el aprendizaje y por medio de grupos, de los diferentes grupos y por medio de las psicopatologías de cada individuo que puede aportar o que pertenecen a los diferentes comportamientos políticos. Es así que la psicología política tiene que ver con el comportamiento político individual de cada persona, donde necesariamente tiene que ver a nivel psicológico con lo emocional y conductual de cada ser humano al momento de interactuar con los demás en las diferentes tomas de decisiones, ya sea positivo o negativo para la sociedad. Para concluir, ¿qué aporta la psicología política a la construcción de una cultura política? Es un conjunto de fenómenos, temas y problemas donde tiene que ver con los valores, los principios, las creencias, los sentimientos y la influencia sobre la cultura política de cada persona que tiene que ver sobre la política. De esta manera se puede construir una cultura política aportando o realizando actividades de fortalecimiento a la participación social para contribuir o ayudar al mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico que hace que las creencias, las representaciones o el sentido común que los ciudadanos o individuos tienen sobre un sistema político. Ese es mi aporte y lo que pienso sobre la pregunta planteada. Compañeros, buenas noches. ¿Qué pienso yo que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Pues basado en lo que yo he podido comprender de la psicología política, que ella tiene como objeto el estudio y análisis propio, entendiendo así que se enfoca principalmente pues, en estudiar
las creencias, representaciones o sentido común que nosotros como ciudadanos tenemos sobre la política en Colombia. Y pues los comportamientos de estos, ya sea por acción u omisión, traten de incidir o contribuyan el mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico. Bueno, respecto a esto, ¿qué puedo opinar? Pues que la psicología política aporta en el sentido en que los dirigentes entienden el pensar, sentir y las motivaciones de nosotros los ciudadanos, de lo cual pues también se logra descubrir cuál es el camino que deben continuar, ayudando así a generar estrategias y acciones donde se puedan plantear o planear las acciones que debe emprender en la nación. Recordando así también que el fin fundamental de las leyes emanadas del Estado es lograr la concordia en los hombres. Esto quiere decir pues que el gobierno tiene el propósito de controlar la naturaleza y la negatividad del sujeto. Bueno, partiendo de ese concepto que la psicología política, el objetivo principal es colaborar con las sociedades democráticas en su desarrollo. Participa también en asesorar campañas electorales, análisis de comportamiento de líderes, hasta el estudio de ideologías políticas de amplios sectores de la población. Y un objetivo principal que no podemos dejar de lado es cómo se adapta la población a esos diferentes cambios que se dan dentro de lo que son las dinámicas a nivel político. La cultura política es un concepto demasiado complejo. Algunos autores y algunos investigadores dicen que tienen que ver con los sentimientos, las creencias, las predisposiciones y actitudes que tiene el individuo en todo lo que tiene que ver con la dinámica de lo que es la política. A nivel de Colombia, tiene una historia que es negativa para el individuo y sabemos que la psicología estudia al individuo con todas sus problemáticas y la psicología es aquella que hace aportaciones importantes a todas las comunidades y a todas las sociedades interviniendo en sus problemas, todas las problemáticas. Yo creo que es pertinente y relevante que la psicología política esté metida más que todo en todo lo que tiene que ver donde se hacen las leyes. ¿Dónde se hacen las leyes? Partiendo de un desarrollo en Colombia para que el individuo llegue a objetivos comunes en donde sea positivo en cuanto a su salud, en cuanto a su desarrollo, todo ese desarrollo integral que tenga que ver con el individuo en Colombia y que sea positivo. Y eso parte desde las políticas públicas que se originan en cada país. Y en Colombia creemos que la política pública es muy pobre en cuanto a lo que tiene que ver con el individuo nacional. Buenas noches, compañeros. A la pregunta ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la cultura política en Colombia? Yo he contestado lo siguiente. Teniendo en cuenta que la psicología política se ocupa de tratar de describir y explicar el comportamiento político, poniendo en consideración no solo los factores psicológicos, sino también los factores sociales y ambientales, y que se enfocan en tratar de entender mejor el comportamiento y la sociedad en diferentes momentos y periodos históricos, poniendo para ello en consideración la forma en cómo operan las subjetividades y la toma de decisiones, y que la política se ocupa de estudiar la forma en cómo se organizan las sociedades para lograr el bien común, considero que el aporte de la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia es bastante amplia, ya que la psicología política ha de permitir entender cómo se dan las relaciones de poder entre los individuos y en este sentido puede contribuir como disciplina al hecho de que puedan tomarse decisiones y a realizar acciones que vayan encaminadas al bienestar común, aún desde la individualidad en muchos casos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny. Bueno, ahí mostramos unas bibliografías importantes para aquellos que quieran como ahondar un poquito más en el tema. Y muchas gracias, compañera, y creo que quedamos de acuerdo en que la psicología política debe estar con un objetivo importante en que el individuo tenga su desarrollo integral positivo dentro de una sociedad política que de pronto no lo deje relegado de último, no lo deje, no lo aliene, sino que lo meta dentro de todos
sus desarrollos. Para mí eso sería lo más importante. Muchas gracias, compañeros, gracias a todos y espero que el conversatorio sirva.